Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana, y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestro podcast Herederos, presentándote el capítulo La herencia del perdón, donde el pastor Carlos Sánchez, amigo de nuestra casa, nos invita a reflexionar sobre el gran regalo que Jesús nos ofrece. ¿Por qué y cómo podemos ser perdonados? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Me alegra saludarlos y compartir juntos este momento especial para estudiar la palabra de Dios. Estamos siguiendo una serie de estudios que se llama Herederos, y hoy vamos a estudiar una herencia importante que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Y esa herencia es el perdón. Sí, Dios produjo perdón para todos, para nuestros pecados, nuestras faltas, para todo lo que hayamos cometido. Solo que cuando uno habla de perdón, por ahí como que se tiende a pensar como que Dios, en primer lugar, pasa por alto de manera muy fácil el pecado, como decir, bueno, te perdono, y es tan sencillo así. Pero no lo es. Y otros tienden a pensar de que el perdón es como un incentivo, una motivación a continuar pecando. Y como se nos perdona, entonces, bueno, hay que seguir pecando, luego se me perdona. Bueno, tampoco es tan así. Probablemente no entendamos mucho lo que significa el perdón, especialmente el perdón de Dios. Cuando hablamos entre nosotros, entre seres humanos, el perdón también tiene sus complicaciones, porque sabemos que el perdón es mucho más que meras palabras, que decir te perdono, ¿verdad? Sino que ese perdón va acompañado de un proceso que tiene que ver con acciones, comportamientos, cambios, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Lo mismo sucede también con el perdón de Dios. No es solo decir que Dios nos perdona o hijo mío te perdono, sino que hay todo un proceso, no solo antes ni durante, sino inclusive después del perdón. Vamos a hablar un poquito acerca de este tema, pero comprender lo que significa el perdón de Dios puede aliviar nuestras cargas como cristianos. Pero por otro lado también el perdón de Dios nos muestra la gran misericordia del Señor, la gracia de Dios. Personalmente me siento orgulloso de Dios, por decirlo de alguna manera, porque Él ha provisto todo de tal manera, cada detalle, para que yo sea purificado, limpiado de todas mis faltas y de todos mis pecados. Yo ya llevo muchos años, desde que fui bautizado como miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Desde entonces, por supuesto que he cometido muchísimas faltas. Y algunos se preguntará, bueno, y si seguimos cometiendo faltas, entonces, ¿para qué debemos entregarnos al Señor? ¿Para qué debo bautizarme? Y más todavía, ¿para qué debo asistir a alguna iglesia? Bueno, aunque se relacionan, pero son dos cosas completamente distintas. Es decir, el bautismo es una manera de expresar, ¿verdad?, la entrega de mi vida a Dios. Y por supuesto que hay borrón y cuenta nueva y Dios me perdona todos mis pecados. Pero eso no garantiza de que yo no me equivoque después. Lo que sí, Dios ha provisto todo para aquellos que le han entregado su vida, perdón. Y hay suficiente perdón. Y esa es la gran noticia que nos da la Biblia. De que no importa cuán grande, cuán negro, cuán oscuro sea mi pecado, Dios tiene la capacidad de perdonar. Como muchos dicen, ni todos los pecados de toda la humanidad juntos jamás podrán opacar siquiera un poquito el gran amor de Dios, la gran misericordia del Señor. Pero para entender lo que significa el amor, necesitamos, por supuesto, recurrir a la Biblia. Antes, me gustaría decirles también que es inevitable hablar del pecado, de la falta, de la agresión contra Dios, al hablar de perdón. Sí, porque ¿qué es el pecado? Además de ser una transgresión a la ley de Dios, a los mandamientos, a la voluntad de Dios,
El pecado produce un abismo de separación entre Dios y los hombres. Eso dice el profeta Isaías. Ese abismo de separación hace que para el hombre sea imposible poder acercarse a Dios. Y lo que señala la Biblia es que solo a través de un sacrificio se puede tender un puente de tal manera que el pecador pueda acercarse realmente a su Creador. Así que perdón tiene que ver con acercamiento a Dios. Perdón tiene que ver con reconciliación. Creo que sí, la reconciliación es la mejor palabra para definir lo que significa perdón. Porque no es solamente un perdón de decir de labios o como que Dios dice, bueno, te perdono y está bien. No, tiene que producirse una reconciliación. Y la reconciliación significa un acercamiento, no solo de Dios hacia nosotros, sino también de nosotros hacia Dios. Reconciliarse con Dios. La idea básica del perdón, de acuerdo a la Biblia, es la de pagar, la de cancelar una deuda. Si cuando pecamos estamos en deuda con Dios. Y esa deuda tiene que ser cancelada. Pero ¿saben? Lamentablemente nosotros no podemos pagar esa deuda. Es decir, yo puedo pedir perdón, pero no es por eso que voy a ser perdonado. Porque hay una deuda, hay un precio que hay que pagar. Y lamentablemente yo no tengo cómo pagar esa deuda. Las Sagradas Escrituras dicen que si mis pecados fuesen negros, van a ser emblanquecidos. Si fueran rojos, también serán emblanquecidos. Pero no por mis acciones. Porque también la Biblia dice que por más de que yo lave mi cuerpo con lejía, con jabón, con lo que dice la Sagrada Escritura, artículos de limpieza, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dice Jehová el Señor. Es decir, es imposible que por acto humano, por acción humana, podamos librarnos del pecado, podamos reconciliarnos con Dios, porque es imposible para nosotros pagar el alto precio del pecado. La consecuencia más grande del pecado es la muerte. ¿Cómo poder pagar esa deuda? Imposible por nosotros mismos. Bueno, entonces la idea del perdón no es que se produce solamente porque yo pida perdón a Dios. Hay todo un proceso que vale la pena estudiar y analizar. Como mencioné, podríamos librarnos de una tremenda carga, inclusive hasta hacer más liviana la vida cristiana si realmente entendemos lo que significa el perdón como una de las mayores herencias del Señor. Y nosotros hemos sido elegidos para ser herederos del perdón de Dios. En Levíticos capítulo 4 encontramos cómo es que Dios lidió con el problema del pecado y cómo es que lo hace ahora, ¿verdad? En Levítico 4 se establece un sistema de ritos en el santuario que fue construido antiguamente por Moisés. Voy a hablar así a grandes rasgos, no da tiempo para poner muchos detalles en esto, pero para que ustedes tengan idea de cómo se opera el perdón, cómo se produce el perdón, es necesario entender estas cosas. En primer lugar, todo partía, según Levítico 4, todo partía con el reconocimiento de la culpa por parte del pecador. Sí, en el antiguo Israel, cuando una persona pecaba, ofendía a Dios y esa persona era consciente de su falta, nacía en él el deseo de querer reconciliarse con Dios. Bueno, la única manera era llevar una ofrenda viva, es decir, un animal, ¿verdad?, como un sustituto para que no muriese él, sino más bien el animal. Sí, era una ofrenda sustitutoria y que a través de un genuino arrepentimiento y la confesión de pecados, el transgresor podía ser purificado. ¿Pero cómo se lograba? Cuando el pecador llevaba su ofrenda viva, de preferencia un cordero, al santuario, el sacerdote lo recibía. Luego hacía que el pecador colocase las manos sobre la cabeza del animal, del cordero. Presten atención a este detalle porque es sumamente importante. Colocar las manos sobre el animal representaba transferencia a través de un acto de intercesión de parte del sacerdote. Los pecados de ese hombre pasaban de manera simbólica y automática a la ofrenda. Todas esas faltas se transferían al, en este caso, sustituto, que era el cordero. Como la ley demandaba
y demanda aún muerte del pecador, muerte del transgresor. En este caso, quien era sacrificado no era la persona, sino el cordero. Así que allí mismo se le daba muerte, luego se llevaba el animal muerto y parte del animal muerto hacia el altar del sacrificio, donde se quemaban algunas partes del animal. Hay toda una especificación en Levítico 4. Pero el sacerdote tomaba parte de la sangre en un pequeño depósito, y esa sangre, con sus dedos, el sacerdote la rociaba sobre los 4 cuernos del altar que estaban en las 4 puntas, lo que significaba un registro de esos pecados a través de la sangre que transportaba los pecados en el santuario. Cuando el pecado era colectivo, por decir, toda la nación había caído en idolatría, cuando el pecado incluía a toda la nación, además de rociar la sangre sobre los 4 cuernos del altar del sacrificio, el sacerdote ingresaba al santuario con esa sangre y rociaba sobre los otros cuernos del altar del incienso al interior del santuario en el lugar santo. ¿Por qué se hacía eso? Según señala la Biblia en el Antiguo Testamento, era una forma sangrienta de registrar los pecados de esa persona. Cuando el sacerdote salía, le decía al pecador: tus pecados están ahora en las manos de Dios. Tienes que ir en paz, pero no te olvides que tienes que volver en el día de la expiación. Y ese sacrificio expiatorio era justamente para purificar a todo el pueblo, para purificar a los sacerdotes que también se contaminaban no solo con sus propios pecados, sino especialmente con los pecados del pueblo, porque recuerden que la sangre con la que se contaminaban y se manchaban los sacerdotes contenía la sangre de los pecadores y que ellos también lo asumían. Así que en el día de la expiación, que se llamaba el sacrificio expiatorio también, se purificaban a todos los sacerdotes y por supuesto se purificaba el santuario. ¿Por qué el santuario se purificaba? Recuerden que todos los pecados, todos los días y muchas veces en el día, eran transferidos al interior del santuario a través de la sangre de los animales inocentes que morían por los pecadores. De esa manera se efectuaba la reconciliación. Miren qué interesante. Hay varios involucrados aquí con el tema del pecado. No solamente quien los cometía se hacía culpable o responsable de esos pecados, sino que un inocente, en este caso el Cordero que representa a nuestro Señor Jesucristo, también se cargaban sobre él, se hacían responsables de los pecados del pecador. Pero no solamente él, sino también los sacerdotes y todo el santuario se contaminaba. Nosotros sabemos por lo que dice la Escritura que en el cielo existe también un santuario. De hecho, el santuario de la tierra fue una réplica del santuario celestial, del que está allá arriba en el cielo. Y en ese santuario actualmente nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros, como si fuese un sumo sacerdote. De hecho lo es un sumo sacerdote que todavía sigue intercediendo por nosotros. Yo voy a hablar un poquito de esto, un poquito más adelante. Bueno, lo que vemos acá es la manera como Dios resuelve el problema del pecado. Noten que no es solamente decir te perdono, no, aquí hay consecuencias. Alguien tiene que pagar el precio del pecado, que es muy alto, y como dije, nosotros no lo podemos pagar porque es demasiado alto. Entonces es nuestro Señor Jesucristo que pagó el precio con su muerte, el inocente que no cometió pecado, como dice Pablo en Hebreos, sino que se hizo pecado por todos nosotros. Él asumió la responsabilidad, Él asumió la culpa de nuestros pecados. Y esa asunción, esa carga que llevó el Señor de nuestras faltas, es la que hoy nos da la posibilidad del perdón de nuestros pecados. Me gustaría resaltar una cosa importante aquí hablando acerca del perdón. Y es la grandeza, lo maravilloso que es nuestro Dios eterno. Esa gran capacidad que tiene Dios para perdonar. Me gustaría que leamos juntos en el libro de Miqueas, capítulo 1, versículos 18 y 19. Miqueas, capítulo 1, versículos 18 y 19 dice: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Miren qué descripción se hace de Dios. La pregunta que hace Miqueas dice:
¿qué Dios como tú? O sea, no existe otro Dios. El asombro del profeta Miqueas es porque Dios no tiene comparación, Dios no tiene rival, no tiene competidor, porque no existe sencillamente otro Dios. Y dice aquí, ¿qué Dios como tú? ¿Qué es lo que le asombra a Miqueas, al profeta Miqueas, acerca de Dios, al punto de decir, wow, qué Dios como tú? ¿Qué es lo que le llama la atención de Dios? ¿Su poder para crear con su voz? ¿La fortaleza de su mano para hacer remecer, temblar la propia tierra? No. Lo que más le llama la atención al profeta Miqueas acerca de Dios no es tanto su poder para crear o inclusive para destruir. ¿Saben lo que le llama la atención? Es su capacidad de perdonar. Repito, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Eso es lo que es Dios. Un Dios misericordioso. Un Dios que tiene la capacidad de perdonar, no importa cuál sea nuestra falta. Un Dios que tiene el poder para librarnos de la culpa. Un Dios que tiene el poder para limpiar nuestra vida, nuestra mente, nuestra conciencia de todas nuestras faltas, de todos los sentimientos, remordimientos que podamos tener. Dios tiene esa capacidad. Dios tiene el poder. De hecho, es más, a Dios le encanta perdonar. Y eso es lo que me dicen las Sagradas Escrituras. Su mayor gozo está en perdonar al pecador, en reconciliarse con el pecador, porque somos criaturas suyas. Lo que dice Miqueas es que Dios se deleita, Dios se goza en perdonar, en su misericordia. Y luego el verso 19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dice la palabra del Señor que Él volverá a tener misericordia. Oigan, Dios tiene la capacidad de perdonar cuantas veces sea necesario, inclusive el mismo pecado. Sí. No debemos desesperarnos al punto de renunciar a nuestra fe o de finalmente dejar de creer en Dios o apartarnos de Dios diciendo, no, Dios exige demasiado, es imposible obedecer, es imposible cargar con todos estos requerimientos, cumplir con todas las exigencias de Dios. No digan eso, ¿por qué? Si bien es cierto, Dios espera de nosotros, tiene expectativas acerca de nosotros, nuestro comportamiento, nuestra vida cristiana, pero también Dios más que nadie es consciente de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad humana, espiritual, que nos lleva al pecado constantemente. Por eso es que Dios ha provisto del perdón, mucho perdón. ¿Cuántas veces Dios nos va a perdonar el mismo pecado? No. ¿Cuántas veces sea necesario? Esa es la respuesta. En realidad no hay límite para el perdón de Dios. Mientras haya un genuino arrepentimiento y una confesión de pecados de corazón, tengan la plena seguridad que vamos a recibir como herencia el gran perdón de nuestro Señor. Así que yo quiero resaltar en este momento la gran capacidad de perdón de nuestro Dios. Pero recuerden, es todo un proceso. El perdón primero comienza con la confesión, o antes de la confesión, primero comienza con una toma de conciencia de la falta cometida, es decir, de saber reconocer que he fallado y que he pecado contra Dios. El siguiente paso después del reconocimiento es la confesión. ¿Y a quién voy a confesarle mis pecados? A Dios. Y Dios está a la distancia de una oración. Dobla tus rodillas. Si no puedes hacerlo, no importa la posición, pero ora al Señor y confiesa tu pecado por nombre. Dale los mayores detalles posibles, no porque Dios no sepa de los detalles, sino porque eso te hace bien a ti, descargar toda tu carga, toda tu culpa al Señor. Exprésale cómo te sientes. Entonces, cuando uno confiesa esas faltas, Dios toma esa confesión y ese arrepentimiento genuino y entonces nos otorga el perdón. El perdón no es algo que debemos sentir en realidad, el perdón de Dios.
El perdón de Dios es algo que debemos aceptar. Porque la palabra de Dios en Miqueas dice, mira, yo te voy a perdonar. ¿Y sabes lo que voy a hacer? Voy a tomar tus pecados y los voy a tirar al fondo del mar y nunca más me acordaré de ellos. Es muy distinto la manera como Dios perdona de nosotros. Nosotros decimos, te perdono, pero no me olvidaré nunca lo que me hiciste. Dios no. Dios dice, te voy a perdonar y nunca más me acordaré de tus pecados. Ese perdón tengo que aceptarlo por fe. Ese perdón yo tengo que recibirlo por la fe. No necesito sentir algo para decir, oh, fui perdonado. No, tengo que aceptarlo sencillamente por la fe. Quiero pedirles también que leamos en Primera de San Juan capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan capítulo 2, verso 1 dice lo siguiente. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Este es un texto realmente muy hermoso, de hecho es uno de mis favoritos. Dios espera que ninguno de nosotros cometa pecado. Comienza diciendo el apóstol San Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El deseo de Dios es ese, que no faltemos, que no pequemos. Pero por otro lado, Dios es consciente, como mencioné anteriormente, que por nuestra debilidad, nuestra fragilidad espiritual, por nuestra pecaminosidad, estamos o somos sujetos a caer en pecado. De hecho, caemos en pecado, pecamos todos los días. Pero ¿y entonces qué va a pasar? ¿Jesús necesita ser sacrificado otra vez? ¿Necesitamos que Jesús descienda y en el Calvario nuevamente sea sacrificado como el Cordero Inocente sobre el cual van a ser cargados todos nuestros pecados nuevamente? No. El sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez y para siempre, y es suficiente, es abarcante, es total, no es necesario sacrificar nuevamente a Dios. Pero lo que sí hace Jesús por nosotros, cuando confesamos nuestra falta, cuando nos arrepentimos y acudimos a Dios y suplicamos su perdón, Jesús está en el cielo. ¿Cómo dice aquí? Dice como un abogado, Él es nuestro abogado. Esa palabra abogado, que significa también intercesor o un intermediario, es el papel de sumo sacerdote y esa es la función que nuestro Señor Jesucristo está haciendo allá arriba en el cielo. Él está intercediendo por nosotros para perdonar nuestros pecados. Miren qué grande y qué misericordioso es Dios. A través de todo ese sistema de sacrificio del Antiguo Testamento, Dios nos mostró cómo resolvería el pecado. Cuando Jesús vino a este mundo, Él fue nuestro Cordero Pascual. Y sobre Él fueron cargados los pecados de toda la humanidad, de todos nosotros inclusive. Y en su muerte Él clavó todos nuestros pecados. Y yo acepté a Jesucristo, ustedes aceptaron a Jesucristo como su Salvador, como su Señor. Y ese sacrificio lo hicieron válido para ustedes mismos al aceptar al Señor. Pero eso no significa que no pequemos. Vamos a seguir pecando, lamentablemente es así. Mientras estemos en este mundo de pecado, seguiremos defraudando a Dios. Pero ¿y qué va a pasar entonces? ¿Seremos condenados? No. Mientras haya arrepentimiento genuino, como mencioné, y Jesús siga intercediendo en el santuario celestial, seremos perdonados. Seremos reconciliados nuevamente con Dios. Seremos acercados nuevamente al Señor. Acuérdense, por ejemplo, de la mujer pecadora. Miren qué ejemplo extraordinario tenemos en la Biblia. Aquella mujer que fue encontrada en acto de adulterio y que los judíos, los sacerdotes querían apedrear, matar por apedreamiento a esta mujer, tal como mandaba la ley levítica. Sin embargo, el Señor actuó de una manera distinta, con un amor que no se veía reflejado en los líderes religiosos del antiguo Israel. Con ese amor infinito que revela la gran misericordia de Dios, como decía Miqueas, ese deleite de Dios en perdonar, que no se veía en los sacerdotes, en los líderes religiosos de la época, el Señor decide perdonar y no condenar a esa mujer. Cuando la perdona, le dice, vete y no peques más. Esa mujer nunca más se apartó de Jesús. De hecho, fue la primera mujer en recibir la noticia de la resurrección de Jesús. Fue la primera mujer en ver a Jesús resucitar, la primera persona en ver a Jesús cuando resucitó. Y fue la primera mujer, la primera persona en llevar la noticia a los discípulos del Jesús, del Cristo resucitado.
Otro ejemplo que tenemos en la Biblia es la del hijo pródigo. Cuando el hijo decide abandonar, alejarse completamente del padre, abandonar el hogar, llevándose la herencia, después de malgastarla, sintió gran necesidad porque había hambruna sobre la tierra y nadie le quería dar trabajo, y en condiciones paupérrimas, después de haber malgastado todo, decidió volver a su padre. ¿Y cómo es que lo recibe el padre? Lo que me llama la atención aquí no es la actitud del hijo, sino la actitud del padre. Porque el padre podría haber rezongado al hijo, podría haberle reclamado, haberle dicho: yo te advertí, te dije que no hiciera esto, pero tú te saliste con la tuya, ahora sufre las consecuencias. No, esta parábola me revela que Dios no es así. Lo primero que hace, Él apenas ve la primera intención de acercarnos a Él, Él va hacia nosotros, Él corre hacia nosotros parte del camino y se produce ese encuentro entre el Dios y el pecador. Dios, por decirlo de alguna manera, se quita el manto y coloca sobre el pecador para que nadie más pueda ver el pecado. Ese manto de justicia de Cristo, en la obediencia de Cristo que nos es dada gratuitamente. No mi obediencia, porque mi obediencia, como dijo Isaías, es trapo de inmundicia, no sirve, sino los méritos de Cristo, el sacrificio de Cristo, que hizo simbólicamente un manto con el cual nos cubre de nuestras faltas. Ese es el gran amor y la gran misericordia de Dios. Queridos, el perdón no es ni automático ni tampoco barato. No es automático porque no significa que por el hecho de que usted ya fue bautizado o aceptó a Jesucristo, no significa que peca y ya va a ser perdonado automáticamente. No, no es automático. Hay que reconocer, hay que arrepentirse y hay que confesar los pecados a Dios. Tampoco es barato, porque costó mucho y ese precio no lo podemos pagar nosotros. De hecho, ya está pagado el precio y ese precio lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Él, siendo inocente, se hizo pecado por nosotros. Todo lo que Dios espera de parte nuestra es lealtad. Todo lo que Dios espera es que nosotros ordenemos nuestra vida de acuerdo con lo que Dios establece en su santa palabra. Pero no tengan miedo, no tengan temor. Yo los animo a acercarse a Dios, porque no hay Dios más grande en el universo. Ese Dios grande que dice Miqueas: ¿quién como tú, Señor, que te deleitas en perdonar la maldad de tu pueblo? No tengan miedo de acercarse a Dios. Sigan luchando la vida cristiana. Si se caen, no se desanimen. Si cometen falta, no se desanimen. Levanten la cabeza, confiesen sus pecados a Dios, arrepiéntanse y entonces continúen. Dios tiene suficiente perdón para todas nuestras faltas cometidas y no hay nada que Dios no pueda perdonar, excepto el pecado imperdonable, que ese será motivo de otro estudio. Dios les bendiga a cada uno. Espero que ustedes hayan comprendido y entendido que Dios es amor, que Dios es misericordia, que Dios es perdón. Somos sus herederos de perdón. Amén. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.